Lo que pocos esperaban sucedió esta mañana en Brandsen 805. Juan Román Riquelme, presidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors, tomó cartas en el asunto y decidió remover de su cargo a Fernando Gago como director técnico del primer equipo. La noticia se confirmó el 29 de abril de 2025, a las 9:04 hora de Argentina, poco antes de que el plantel retornara a los entrenamientos en el predio de Ezeiza tras la dolorosa derrota frente a River Plate en el Superclásico. Si sos hincha, suscríbete y deja tu like para no perderte ni un segundo de esta crónica de una crisis que sacude al único grande. Fernando Gago, de 41 años, había asumido la conducción del equipo en enero de 2024 y alcanzó logros destacados, como la Copa de la Liga 2024 y la Supercopa Argentina, con un estilo de juego basado en la presión alta y la posesión. Sin embargo, a lo largo del torneo Apertura 2025 el rendimiento fue de más a menos. Tras 18 fechas, Boca marchaba puntero en la zona con 39 puntos, pero acumulaba 2 derrotas en los últimos 3 clásicos oficiales y mostraba fisuras tácticas que terminaron por minar la confianza dirigencial. Las 2 caídas clave habían llegado en enfrentamientos ante River Plate 2-1 en el Monumental, con goles de Matías Mastantuono y Sebastián Driussi, y un empate agónico en la Bombonera y habían generado malestar en el entorno. El detonante fue la derrota 2-1 del domingo 27 de abril de 2025 en el estadio Alberto J. Armando, donde Boca dominó la posesión, 54%, remató 13 veces y completó el 78% de pases en campo rival, pero volvió a fallar en momentos decisivos. El gol de Mastantuono a los 33 minutos del primer tiempo pilló mal parada a la defensa Ceneice, y la definición implacable de Driussi en el complemento certificó la caída. En la zona mixta, Gago evitó hablar de su futuro, pero reconoció: no estuvimos finos ni contundentes, ser campeón de clásicos también forma parte de nuestro ADN. Sus palabras sonaron a despedida anticipada. El martes 29, el cuerpo técnico se preparaba para retomar prácticas cuando se filtró un rumor. Riquelme había citado de urgencia a Gago a su oficina. Efectivamente, a las 9:15 de la mañana el entrenador llegó acompañado de su representante, se reunió durante casi una hora con el presidente, Raúl Cassini y Claudio Chiqui Tapia, vicepresidente del club, y recibió la noticia que nadie quería dar: su ciclo al mando del plantel había llegado a su fin. Minutos después, Gago salió del despacho, conversó brevemente con los capitanes Marcos Rojo y Agustín Rossi, se despidió con un abrazo y se retiró caminando por la puerta principal del predio, cerrando un capítulo que había comenzado hace 16 meses. Detrás de esa decisión hay un cúmulo de datos. Gago dejó un saldo de 14 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 27 partidos oficiales, con un promedio de 1,48 puntos por encuentro. En Copa Libertadores, el balance quedó trunco en octavos de final, y en la Copa Argentina el equipo fue eliminado sorprendentemente por un rival menor. En el torneo local, aunque lideraba la tabla, la oscilación en el nivel de juego y la falta de contundencia, solo 25 goles a favor, marca inferior a la de sus principales rivales, terminaron por convencer a la dirigencia de que era hora de dar un volantazo. Las repercusiones no tardaron en llegar. El exjugador y comentarista Diego Latorre fue categórico en ESPN. Gago mostró un complejo de inferioridad ante Gallardo, se notó en su actitud y en su planteo. Boca exige carácter y saber ganar los clásicos. Riquelme actuó tarde, pero es un acierto. Por su parte, periodistas de Radio La Red señalaron que las charlas en el vestuario tras la derrota incluyeron reproches de los jugadores hacia el cuerpo técnico. En privado se habló de falta de liderazgo y de respuestas tardías en el análisis del rival, comentó una fuente interna. La salida de Gago deja varias incógnitas abiertas. En primer lugar, el nombre del reemplazante. Entre los candidatos que suenan con fuerza están el histórico Sebastián Battaglia, actualmente dirigiendo las divisiones juveniles, y el experimentado Leonardo Madelón, exentrenador de Colón. También hay rumores de un posible regreso de Guillermo Boca Barros Eschelotto, aunque su última experiencia en junio de 2024 fue fugaz. La decisión de Riquelme, según fuentes cercanas, se tomará en las próximas 48 horas, con un énfasis en encontrar un técnico capaz de retomar la garra característica del equipo y al mismo tiempo mantener la dinámica ofensiva. En segundo lugar, el impacto sobre el plantel. El desarme de la dupla técnica compuesta por Gago y su asistente Fernando Tete Quirós afecta la confianza de jugadores clave como Eduardo Salvio y Carlos Palacios, quienes en las últimas semanas habían levantado su nivel. El mediocentro Alan Varela, de 21 años, opinó en redes sociales: le deseamos lo mejor a Pintita, aprendimos mucho con él. Ahora hay que mirar para adelante y apoyarnos entre todos. Ese tono de unidad contrasta con la impaciencia de la hinchada, que desde las redes ha pedido con hashtags como #Gago fuera que la renovación sea inmediata y radical. En lo económico y político, el movimiento refleja la mano dura de Riquelme. Con las elecciones de comisión directiva a fin de año, mostrarse decisivo ante un conflicto deportivo refuerza su imagen de dirigente activo y obsesionado por los resultados.
Al mismo tiempo, la clave estará en no desestabilizar la caja. El contrato de Gago tenía una cláusula de salida que obliga a un pago de indemnización cercano a los $800,000, cifra que la tesorería esperaba amortizar con los ingresos por fichajes como el de Sebastián Villa, cuya presentación se dará en mayo con una inversión de 3,2 millones anuales de salario bruto y cláusula de $4 millones. La transición en el banco llega en un momento decisivo del calendario. Boca debe enfrentar el domingo 4 de mayo a Lanús en la Bombonera, duelo clave para mantener la punta, y luego viajará el 7 de mayo a Montevideo para el partido de ida de la Copa Sudamericana ante Peñarol. Ese compromiso internacional, que se veía como una oportunidad de revancha tras la eliminación de la Libertadores, pondrá a prueba al interino y, en paralelo, servirá de termómetro para medir la reacción del equipo ante un cambio de timón. Mientras tanto, en las tribunas, la impaciencia se respira a flor de piel. Las banderas que pedían Pintita, quédate, ya fueron reemplazadas por otras que rezan, hay que ganar o morir, y el ADN Ceneice exige resultados. Bajo ese grito de guerra, los hinchas exigen un estilo de juego directo, vertical y con gol, atributos que consideran ausentes en la etapa final de Gago. El fervor popular, entre bocinazos y cánticos de protesta, pone en el centro del escenario no solo al entrenador, sino al propio Riquelme, como máximo responsable de la política deportiva. Y mientras la Bombonera se prepara para vivir semanas de transición y nerviosismo, la gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién será el valiente que recoja el guante y lidere a Boca en el próximo capítulo? El próximo entrenador tendrá ante sí la tarea de recuperar la pasión, retomar la solidez y devolver al club a la senda de los títulos. El comienzo de este relato alternativo arrancó con un estruendo y terminará de escribirse con la fuerza de los resultados. La cuenta regresiva ya empezó. La mañana del miércoles 30 de abril arrancó con un aire distinto en Casa Amarilla. El predio, acostumbrado a la normalidad de los entrenamientos, amaneció en vilo. Por estacionamiento circulaban rumores del nombre del sucesor de Fernando Gago, mientras en el vestuario se palpaba mezcla de alivio y preocupación. A las 9, Rolando Chiavi, designado de modo interino, salió al campo con una libreta llena de apuntes, repasó jugadas de presión alta, reorganizó la dupla de centrales con Rojo y Izquierdos y llamó a Eugenio Mena para que ejerciera liderazgo la banda izquierda, consciente de que el equipo necesitaba recuperar seguridad defensiva. Minutos antes de la práctica, el Consejo de Fútbol había celebrado otra reunión en Brandsen 805. Allí, Juan Román Riquelme repasó los nombres que suenan con más fuerza. Sebastián Battaglia, aún en la órbita juvenil, sonaba por su afinidad con los futbolistas, mientras que Juan Pablo Vojvoda ofrecía la experiencia de Talleres y su estilo propositivo. También se mencionó a Martín de Michelis, de paso exitoso por Godoy Cruz, y al exentrenador Jorge Almirón, quien defiende un fútbol más directo. Cada candidato fue evaluado no solo por sus pergaminos, sino por su capacidad de adaptarse al calendario. En 5 días Boca debía enfrentar a Banfield por la fecha 19, y 3 jornadas más tarde, debutar en la Copa Sudamericana ante Peñarol, eliminatoria que exigirá frescura mental y solidez táctica. En el campo de entrenamiento, la respuesta futbolística fue modesta pero significativa. Bajo la conducción de Chiavi, el equipo trabajó recuperación de balón en campo rival y salida limpia con 3 centrales, funcionamiento que, según reportes internos, aumentó la eficacia de pases en el último tercio de cancha de un 72% a un 81%. El delantero Darío Benedetto volvió a mostrarse participativo, recibió 15 pelotas entre líneas, remató 4 veces al arco y combinó con Carlos Palacios en 2 transiciones rápidas. Sin embargo, la gran novedad fue la vuelta al 11 de Miguel Merentiel, llamado a recuperar la confianza tras su polémica por el sueldo, y cuyo promedio de 0,33 goles por partido en 2025 sigue siendo valorado por su variedad de recursos. Mientras tanto, en las redes sociales, la hinchada debatía con el hashtag #NuevoDTYA. El 58% de los encuestados en Twitter opinó que Boca necesitaba un técnico con mano dura para restablecer jerarquía, mientras un 42% defendía la continuidad interina a fin de mes para garantizar estabilidad. En la terraza del Café La Bombonera, sitio de encuentro de peñistas, circularon panfletos con bocetos de camisetas con el nombre de Battaglia, y se armó una colecta para financiar el viaje a la presentación del nuevo entrenador, prevista para principios de mayo. Las cámaras de ESPN captaron la reacción de los jugadores tras la práctica vespertina. Valentín Barco, juvenil ascendido de las divisiones inferiores, destacó el cambio de mentalidad. Con Pintita o con otro, siempre buscamos ganar la línea de presión y salir rápido. Hoy se notó otro espíritu, señaló el lateral, autor de 2 asistencias en la Copa de la Liga. Por su parte, el capitán Marcos Rojo se encargó de reforzar la unidad. Somos nosotros los que tenemos que levantar esto. El técnico que venga encontrará un grupo comprometido. Ese mismo miércoles, el departamento de marketing activó la estrategia post-Gago. En la web oficial de Boca apareció un banner,
El futuro se construye hoy, acompañado por imágenes de los juveniles y de figuras como Benedetto y Palacios, anticipando la presentación de un plan de sensaciones dirigido a los sponsors. Qatar Airways y Gatorade, principales auspiciantes, enviaron mensajes de respaldo institucional, enfatizando su confianza en la gestión de Riquelme y en los refuerzos planificados para junio. El jueves 1 de mayo, día feriado por el Día del Trabajador, el clima cambió radicalmente. Rumores de fichajes de lujo en verano y el repunte de Villa entrenando en Mendoza con rutinas de doble carga se combinaron con la filtración de que el Consejo ya tenía un preacuerdo verbal con Battaglia. Según trascendió, el exmediocampista Ceneice firmaría un contrato hasta diciembre de 2026, con objetivos claros: título local en 2025 y octavos de final en Libertadores 2026. Esa versión, si bien no fue confirmada oficialmente, agitó las redes y llevó a Batti a tuitear un escueto muy pronto, acompañado por un emoji de fuego. El viernes 2 de mayo fue el punto culminante de la pretemporada relámpago. Boca se midió en un amistoso a puertas cerradas contra Gimnasia y Esgrima La Plata en La Plata, probando al interino y a posibles refuerzos. El resultado fue un 2-2 vibrante. Benedetto y Merentiel anotaron para el Ceneice. El equipo mostró solidez hasta el minuto 80, cuando un desajuste defensivo permitió el empate final. El cuerpo técnico, en ese ensayo, puso énfasis en los centros de Palacios y en la movilidad de Langoni, pero también vio espacios de mejora en la presión adelantada, con apenas 6 recuperaciones en campo rival. Ese mismo día, a las 19, el presidente del club dio la conferencia esperada. Riquelme, flanqueado por Cassini y Bermúdez, anunció sin demasiados rodeos: a partir del lunes, Sebastián Battaglia será nuestro director técnico. Le agradezco a Fernando Gago su trabajo y le deseo lo mejor. Este club apunta a la vanguardia, y creemos que Batti reunirá las cualidades necesarias para llevarnos de nuevo a lo más alto. El anuncio cerró el ciclo Gago tras 28 meses al frente y abrió el camino para una nueva era. La ovación de la prensa fue instantánea, y los flashes retrataron la expresión serena de Battaglia, que apenas asintió y remató: «Estoy listo para esto». La noticia se propagó con velocidad. En el programa 90 minutos de fútbol, los panelistas coincidieron en que Battaglia combinaba conocimiento del club, comunicación directa con los jugadores y un estilo de juego equilibrado. En TYS Sports, se destacó su récord invicto en juveniles y su ascendencia sobre las promesas, aliado perfecto para un momento de transición. Mientras tanto, en Twitter, Almohadilla Batti en Boca se convirtió en trending topic, y los hinchas expresaron ilusión. Su llegada es la mejor noticia de 2025, por fin un ídolo para dirigir al equipo. Sin embargo, la pregunta final permanece latente. ¿Podrá Battaglia, sin experiencia en primera división, hacer realidad las expectativas de un club acostumbrado a ganar? El domingo 4 de mayo, en la Bombonera frente a Banfield, el interino Xavi tendrá seguramente su último partido, y el lunes 5 arrancará su ciclo oficial con un amistoso ante Vélez en Estados Unidos. Desde Sarmiento hasta la Libertadores, cada gol y cada resultado medirán la solidez de la nueva apuesta. Y mientras el reloj avanza hacia la presentación de Battaglia, la Bombonera se prepara de nuevo. Los hinchas cuelgan banderas, los sponsors afinan sus activaciones y el plantel se mentaliza para un periodo de adaptación. En Boca, donde la exigencia es cruel y la pasión infinita, cada cambio de timón marca un antes y un después. El desenlace de este proceso recién comienza, y el eco de Gago, quien se marchó caminando por el pasillo principal, todavía resuena en los oídos de la hinchada. Ahora, el desafío recae en Batti, llamado a reavivar el fuego de un club que no tolera la mediocridad. La cuenta regresiva sigue corriendo. La tensión se mantiene en cada centro, en cada pase y en cada silbato.